El recto y el malo. Proverbios 14. Cimientos y grietas, la sabiduría que edifica o derriba. En la encrucijada entre el fértil valle y la roca seca, la vida exige reglas sencillas: medir, arar, remendar. Desde este paisaje surge una voz que resume años de experiencia humana, proverbios dichos como faros para tiempos inciertos. Hoy abrimos el capítulo 14, una colección de sentencias cortas que juzgan el comportamiento, celebra la prudencia y señalan las grietas del alma humana. Tradicionalmente atribuida a Salomón, la sabiduría que oímos es, en realidad, el producto de generaciones, hombres y mujeres que probaron su verdad en la fragua de la vida cotidiana. El proverbio nace donde la experiencia se convierte en palabra breve. En los talleres de los escribas se copiaron y seleccionaron dichos durante siglos. Algunos versos dicen haber sido compilados por los hombres del rey Ezequías, una pista de ediciones posteriores. Otros recuerdan la tradición salomónica. Proverbios 14 es, así, una capa de sabiduría que viaja desde la voz rural hacia el palacio y desde la plaza hacia la escuela del sabio. Su ritmo es afilado, pareados, antítesis, contrastes. La técnica poética hebrea no busca digresiones, es bisturí, corta, confronta, enseña. Aquí la sabiduría se presenta como binario, el camino que salva frente al paso que destruye. Cada versículo funciona como un pulso, juzga una conducta, muestra su consecuencia y deja al oyente la tarea de escoger. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Un verso breve, monumental a su alcance. No se trata solo de una lección doméstica, habla de liderazgo cotidiano, de la arquitectura moral que sostiene familias y comunidades. En Proverbios 14, la sabiduría es artesanal, planifica, repara, guarda. La necedad, por su parte, es autopunitiva, precipita la ruina desde dentro. Las sentencias no flotan en el aire, están clavadas en una economía que conoce la importancia del trabajo. Versos como sin bueyes el granero está vacío son, literalmente, lecciones prácticas. La prosperidad requiere esfuerzo sostenido. En un mundo sin maquinaria, el yugo y la cosecha eran sinónimos de supervivencia colectiva. La sabiduría aprendía, entonces, a valorar lo útil y lo perseverante. Proverbios 14 insiste en la dimensión social de la ética: el testigo veraz librará vidas, el mentiroso. Estas frases funcionan como reglas públicas. En la ausencia de registros escritos masivos, la reputación y la verdad oral sostienen acuerdos, matrimonios y comercio. Una nación se fortalece cuando la justicia es práctica, mesurable y cotidiana. El capítulo conecta ética y teología. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Para el lector antiguo, el temor no es pavor, sino reverencia práctica. Vivir con límites, someter deseos a la ley divina, esa reverencia es la raíz de la confianza social. Cuando los actos se guían por algo más que el interés inmediato, las relaciones prosperan. Proverbios 14 repite un tema antiguo: la lengua puede destruir o construir. La boca del necio primero habla, luego el arrepentimiento no basta. Aquí la palabra es acción, una palabra lanzada como piedra no se retracta sin costo. La comunidad paga las consecuencias. La necedad en Proverbios 14 no es abstracción, se vuelve concreta. Es la falsificación de la medida, la ira sin control, la confianza en riquezas efímeras. Cada ejemplo es una pequeña dinamita social. Desgarra la red de confianza que mantiene a la aldea en pie. Frente a la ruina, el capítulo propone la acción humilde: abre su mano, comparte semilla, no presume. La prudencia no es temor paralizante, sino cálculo ético: prever, colaborar y recibir corrección. En una región sujeta a sequías y guerras, la sabiduría que perdura es la que organiza el ciudadano mutuo. Si bien la voz es antigua, su recorrido es vivo. Colecciones de proverbios se copiaron y editaron en distintas épocas. Algunos versículos que hoy leemos en el capítulo 14 tuvieron que pasar por la criba de la tradición, por la selección de sabios que juzgaron su utilidad para nuevas generaciones. Por eso el capítulo suena a lección y a manual de supervivencia conjunta. La historia sugiere que la estabilidad política tiene raíces íntimas. Cuando la ética doméstica se desploma, mentiras, injusticias, falta de previsión, las sociedades se vuelven vulnerables.
Intelectuales y profetas vieron que el tejido moral del hogar, la primera línea de defensa contra el desorden externo. Proverbios 14, por eso, no es solo consigna privada, habla de la durabilidad de una cultura. La sabiduría popular incorpora estos versos como refranes, líneas cortas que las bocas repiten. En siglos sucesivos, las familias memorizan estas sentencias, las usan como correctivos amorosos. De esta manera, Proverbios 14 se convierte en el latido cotidiano, la palabra que amonesta, la palabra que salva. La primera lluvia anuncia la prueba. ¿Sobrevivirá la casa fundada en prudencia? ¿La necedad tendrá la última palabra? En el próximo episodio veremos cómo los versos del capítulo 14 no solo diagnostican, sino que prescriben respuestas y cómo esas respuestas pueden cambiar destinos. No es un manual abstracto, es una estrategia de vida, pero la tormenta llega y la certeza está por probarse. ¿Te sorprendió cuánto puede enseñarnos un solo capítulo? Dale like, suscríbete y activa la campanita. Comenta abajo qué verso o imagen te removió y comparte este video con alguien que necesite edificar su casa con sabiduría. Tu apoyo hace posible más contenido bíblico de calidad. Sabiduría en acción, verso a verso del capítulo 14. En Proverbios 14, la vida de la mujer sabia y de la mujer necia se convierten en símbolos visibles. Una edifica con paciencia, la otra con imprudencia mina los cimientos de su propio hogar. Esta es la imagen inicial de todo el capítulo: construcción y destrucción, vida o ruina, decisión o descuido. La sabiduría no es teoría, es acción que sostiene generaciones. La mujer sabia representa orden y previsión, la necia, el caos que devora lo que toca. En tiempos antiguos, el hogar era la célula económica y social. Allí se tejía ropa, se preparaba el alimento, se transmitía fe. Por eso, el proverbio no exagera: un hogar sabio era el futuro de un pueblo, un hogar necio, su grieta más peligrosa. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. La imagen es contundente: la abundancia no nace de la comodidad, sino del esfuerzo constante. En la cultura hebrea, el buey era más que un animal, era el motor de la economía agrícola, símbolo de disciplina y perseverancia. La justicia en Israel se practicaba en la entrada de la ciudad. No había cortes cerradas, sino plazas abiertas donde todos podían escuchar. El testigo verdadero salva las vidas, mas el testigo falso engaña. La sociedad se sostenía en la credibilidad de las palabras. Mentir era más que faltar a la verdad, era traicionar la vida comunitaria. El capítulo denuncia la actitud del necio que se burla del pecado y desprecia la corrección. La risa ligera es símbolo de vacío, una alegría que no construye, sino que degrada. La sabiduría, en cambio, se reconoce en la humildad de escuchar y en la seriedad con la que se toma la vida. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Aquí el proverbio revela la base espiritual de la seguridad. No son los muros de piedra ni las armas, sino la reverencia al Creador lo que ofrece refugio duradero. Quien teme a Dios camina con una brújula que le evita perderse en medio de la incertidumbre. El proverbio advierte: el que pronto se enoja hará locuras. La ira, cuando no se domina, se convierte en chispa que incendia relaciones, negocios y familias. En una aldea pequeña, un estallido podía sembrar enemistades que durarán generaciones. El sabio considera sus pasos, mide el camino, se anticipa al peligro. El necio confía en sus impulsos y termina cayendo. La prudencia es presentada como estrategia de vida, un mapa que guía hacia la paz y reverencia, preserva de errores evitables. Proverbios 14 muestra que el verdadero valor no está en las riquezas acumuladas, sino en la actitud del corazón. El que oprime al pobre deshonra a su hacedor, pero el que tiene misericordia lo honra. La sabiduría no se mide de posesiones, sino por compasión. El texto declara: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. La sabiduría desenmascara lo superficial. Hay risas que esconden tristeza y hay silencios humildes llenos de paz verdadera. El necio confía en su propio corazón y pronto lo veremos al borde del desastre. ¿Qué sucede cuando la autosuficiencia rompe puente de la vida? En el próximo episodio exploraremos cómo la necedad
llevada al extremo, no solo arruina individuos, sino pueblos enteros. La caída es inminente. Imagina que caminas sobre ese puente. ¿Confiarías solo en tu corazón o te dejarías guiar por la sabiduría de Dios? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran las lecciones ocultas en Proverbios 14. Cuando la necedad gobierna, Proverbios 14 en la vida de un pueblo. Proverbios 14 no es solo sabiduría individual, es sabiduría colectiva. Cada vida, cada decisión, cada gesto se entrelazan para sostener o destruir a una nación entera. En la justicia se enaltece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Aquí se revela el corazón de toda sociedad. La justicia no es solo un mandato legal, sino la raíz de la confianza pública. Cuando los jueces juzgan con rectitud, el pueblo respira esperanza. El proverbio enseña que la gloria de un rey está en la multitud de su pueblo, pero la falta de pueblo es la ruina del príncipe. Liderar no es imponer, es proteger, multiplicar, fortalecer. El sabio gobierna para su gente, el necio solo para sí. La corrupción y la opresión no solo afectan a los pobres, son heridas mortales para la nación entera. En el contexto histórico de Israel, cada abuso era visto como un insulto al mismo Dios, defensor del huérfano y de la viuda. Proverbios 14 insiste en el poder de la lengua. La boca del sabio es medicina, la lengua del necio veneno. En comunidades pequeñas, una sola palabra podía encender guerras familiares o reconciliar generaciones. Así como en lo personal, también en lo colectivo. La risa superficial puede esconder el vacío de una sociedad. Un pueblo puede festejar mientras debajo laten las heridas del hambre, la injusticia y el pecado. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece a la necedad. Cuando la ira guía las decisiones de un gobernante, el pueblo paga el precio. Lo privado se convierte en crisis pública. El sabio ve el mal y se aparta, el necio avanza y cae, no solo en la vida personal, sino en la política, en la economía, en la diplomacia. La prudencia es el arte de anticiparse al desastre. Proverbios recuerda, en el temor de Jehová está la esperanza de los hijos. La verdadera herencia de un pueblo no son riquezas, sino generaciones guiadas en sabiduría y reverencia a Dios. El proverbio sentencia, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de los pueblos. Cuando una sociedad abandona a su creador, se desmorona desde dentro. La historia de Israel, como la de tantas naciones, confirma esta verdad con dolor. El Proverbios había advertido, la justicia enaltece, el pecado destruye. El pueblo que comenzó con promesa ahora está al borde de su ruina. ¿Qué sucederá cuando la necedad deje de ser personal y se convierta en el espíritu de una nación? La caída aún no ha comenzado, pero se acerca. ¿Quieres destruir cómo la sabiduría o la necedad pueden marcar el destino de una nación entera? Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video para que más personas aprendan lo que Proverbios 14 tiene que decir a nuestro tiempo. El precio de la necedad, crisis y consecuencias en Proverbios 14. Cuando la necedad deja de ser un error individual y se convierte en costumbre colectiva, el tejido social comienza a rasgarse. Proverbios 14 nos revela cómo un pueblo puede quebrarse desde dentro. El texto declara: el que menosprecia a su prójimo peca, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí se confrontan dos actitudes, indiferencia y compasión. Una destruye la sociedad, la otra la reconstruye. Los que piensan el mal se descarriaron, mas los que piensan el bien hallaron misericordia y verdad. Las intenciones ocultas terminan forjando el destino de los pueblos. La necedad empieza en el corazón, pero sus frutos se ven en las calles. El proverbio enseña, en todo trabajo hay ganancia, mas las vanas palabras empobrecen. La sabiduría revela que la prosperidad real no se encuentra en la mentira ni en la prisa, sino en la constancia del esfuerzo. La corona de los sabios es su prudencia, la insensatez de los necios es necedad, la diferencia es clara, la sabiduría siempre inspira respeto, la necedad, aunque ruidosa, se derrumba sola. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. En la antigüedad, un solo testimonio podía decidir sobre la vida o la muerte.
La integridad de un hombre podía significar salvación para toda una familia. El capítulo afirma: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mientras el pueblo se tambalea, quienes confían en Dios encuentran un refugio inquebrantable. Un pueblo que desprecia la sabiduría queda atrapado en un círculo de violencia y egoísmo. No necesita enemigos externos, se destruye a sí mismo desde adentro. Proverbios 14 coloca la decisión final en el corazón humano. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El error más grande de la necedad es creer que avanza hacia la vida, cuando en realidad camina hacia su propia ruina. El capítulo 14 no es solo una advertencia, es una profecía en miniatura. Quien persiste en la necedad inevitablemente caerá, pero ¿qué sucede cuando no es solo un hombre, sino toda una nación la que ignora la advertencia? Esa respuesta nos espera en el último episodio. Un pueblo puede levantarse con justicia o derrumbarse con necedad. Hoy, tú y yo también caminamos entre esos dos caminos. ¿Cuál elegirás? Escribe tu respuesta en los comentarios, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran el poder de la sabiduría en Proverbios. El legado de Proverbios 14, sabiduría que trasciende generaciones. Así como una semilla determina el futuro de la cosecha, las decisiones humanas deciden el destino de familias, pueblos y generaciones. Proverbios 14 nos recuerda que la sabiduría y la necedad nunca son neutras, siempre dejan huella. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus propias manos. No es solo un proverbio doméstico, sino una metáfora universal. Lo que se construye con prudencia permanece, lo que se levanta en necedad se derrumba. El Proverbios concluye: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Aquí la sabiduría alcanza su clímax. La vida recta no solo bendice al individuo, sino que se convierte en fuente de vida para otros. El camino del necio no solo termina en su propia caída, sino en la destrucción de lo que ama. El pecado nunca es privado, arrastra consigo familias, amigos y pueblos enteros. Las naciones que abrazan la sabiduría dejan huella que perdura, las que se entregan a la necedad quedan en el olvido. Proverbios 14 no es solo un consejo espiritual, es una radiografía histórica. Pueblos enteros se levantaron o cayeron según abrazaron o despreciaron la justicia. Lo que fue cierto en Israel sigue siendo cierto hoy. Cada hogar, cada decisión, cada palabra edifica o destruye. Proverbios 14 nos invita a mirarnos en un espejo eterno, uno que revela quiénes somos y hacia dónde vamos. En cada ser humano habita una tensión, sabiduría o necedad. El capítulo 14 expone esa batalla silenciosa y nos recuerda que el camino del sabio comienza en el corazón reverente. El temor de Dios no es miedo, sino reverencia que conduce a la vida. Esa reverencia es la raíz de la esperanza, la fuerza de las familias y la seguridad de las generaciones futuras. Proverbios 14 es más que un conjunto de frases, es un mapa para la vida. Nos muestra dos casas, dos caminos, dos pueblos, dos destinos. La elección está en nuestras manos, edificar con sabiduría o destruir con necedad. Hoy, como ayer, la decisión permanece frente a nosotros. Un camino lleva a la vida, otra a la muerte. La sabiduría llama, la necedad grita. La pregunta es inevitable: ¿qué camino elegirás tú? Si este viaje por Proverbios 14 tocó tu corazón, no te quedes en silencio. Escribe en los comentarios qué escena te impactó más. Comparte este video con alguien que necesite luz en su camino y activa la campanita para seguir descubriendo juntos la sabiduría eterna de la palabra de Dios.